Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad de estar aquí en BTL Radio. Nuevamente agradecer, ya es la segunda vez que me encuentro en esta oportunidad y estamos dispuestos para poder hacer un comentario sobre estos hechos que acabas tú de anunciar, que es un tema creo trascendental e importante en este momento, donde vemos la posición que tiene el presidente Trump en la relación, digamos, de los apoyos de USAID y las preocupaciones que son latentes sobre la manera como estos recursos se han venido manejando y la forma como se dieron los hechos, fundamentalmente cuando nosotros asumimos la presidencia de la República. Bien, vamos a ver el informe y luego lo comentamos. Perfecto. Adelante. Puede poner... Tenido que ajustar la pierna derecha para poder salvar. Señora. Acaba de caer el techo de varios muertos. La tragedia en Real Plaza Trujillo, que dejó 6 muertos y 81 heridos, ha despertado indignación en la sociedad y cierto sector pide cárcel para los dueños de estas grandes corporaciones. ¿Puede ser esto posible? Existe la llamada teoría del dominio del hecho que, de ser aplicada, podría complicar el futuro legal de los acusados. Sin embargo, esta no ha sido ejecutada por la Fiscalía. De acuerdo a este postulado, es autor quien tiene el dominio del hecho, es decir, quien domina finalmente la ejecución. Esa teoría de dominio del hecho es que se presume que el jefe, ya sea de una institución policial o de una institución armada, tiene conocimiento y debe tener conocimiento sobre lo que hacen sus subalternos y por lo tanto asumen su responsabilidad. Con esa tesis se le ha condenado a Fujimori, con esa tesis se le abrió proceso penal contra el señor Merino, también contra el señor Antero Flores Arao, pero que finalmente me parece que se archivó. El doctor Wilber Medina, abogado constitucionalista, lo ilustra con ejemplos de nuestra política. La teoría del dominio del hecho fue la que finalmente llevó a la cárcel al señor Fujimori, porque se dice con la teoría de dominio del hecho que el presidente de la República debe saber, porque está en una posición de poder sobre los subordinados. También fue el caso del expresidente Manuel Merino, ya que se utilizó este principio para responsabilizar a una persona por un delito, aunque no haya estado directamente involucrado en la ejecución material del mismo. No solamente al señor Fujimori, a la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, estas ONGs, Caviares, IDL, APRODE y etcétera, han formulado denuncia para procesarlas penalmente por las muertes a consecuencia de algunos revoltosos del 7, 8, 9 o la primera quincena de diciembre del 2022, cuando pos al intento fallido del golpe de Estado que quiso dar el señor Castillo, la señora toma el poder. Quienes persiguieron a expresidentes bajo esta teoría ahora no dicen nada respecto a los dueños de Real Plaza y la Fiscalía tampoco actúa. Por un tema de predictibilidad, la Fiscalía debería también iniciar una investigación por homicidio calificado contra el señor Rodríguez Pastor, contra el señor Fernando Zavala y demás directivos del grupo Intercorp. ¿Acaso vemos una preferencia para los enemigos políticos de la caviarada, pero callan cuando estos casos tocan a sus empresarios afines a su línea ideológica? Bien, estaba con nosotros Manuel Merino, expresidente de la República. Señor Merino, ¿cree usted que podemos meter a la cárcel o se podría acusar o en todo caso se podría encontrar algún tipo de responsabilidad en las cabezas de Intercorp, llámese Carlos Rodríguez Pastor, no sé, Fernando Zavala, etcétera, por lo que ocurrió en Trujillo, razonando como razona nuestro buen amigo el doctor Wilber Medina, además que es un constitucionalista de fuste, diciendo que se puede hacer eso mediante la llamada teoría del dominio del hecho? A ver, yo iría un poco más allá, a hacer un análisis más profundo. En el tema estrictamente de lo que ha pasado con el Real Plaza en Trujillo, es un tema que te tiene que investigar de manera profunda desde las propias responsabilidades que ha tenido la municipalidad que otorgó las licencias de construcción. En el tema, digamos, del proceso de fiscalización que debió haber cumplido
porque al final el beneficiado de una jurisdicción es el municipio, es el que cobra los impuestos, es el que al final tiene la mejor parte, como decimos cuando hay una inversión privada que te permite hacer algún desarrollo en el ámbito, digamos, de una zona urbana o una zona rural. Sin embargo, en este momento hacer una culpabilidad, digamos, a rajatabla de todos los que tienen responsabilidad, de los empresarios, los dueños de la empresa, desde los ingenieros constructores, sin llegar a un tema, digamos, real de la investigación que tiene que hacerse, no me parece muy responsable. Sin lugar a dudas, nosotros hemos sido parte, digamos, de un abuso de esa naturaleza. De un abuso de esa naturaleza que los caviares y las ONG que han venido siendo alimentadas para llevar determinada agenda, sí, sin lugar a dudas que ellos ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga atravesada que tiene en el ojo. Porque cuando es alguien de su entorno, ellos automáticamente se hacen de oídos sordos, ellos no alcanzan a ver nada, no ven su opinión, no ven su crítica, y lamentablemente tienes un Ministerio Público que está plagado conjuntamente con el Poder Judicial. No todos, pero en su gran mayoría han logrado ellos incorporar gente de su línea, que son los que de una u otra manera empiezan a utilizar ese poder que tienen para buscar entrañar, digamos, responsabilidades en aquellos que no son de su línea. Y eso lo estamos mirando en todos los aspectos generales de lo que está sucediendo en el país, fundamentalmente desde que nosotros empezamos a hacer un análisis en estas últimas temporadas. Lo que sí hemos logrado es que se ponga al descubierto. Los acontecimientos del 2020 han logrado hacer que la ciudadanía se dé cuenta, que los propios partidos políticos tomen distancia correspondiente, a pesar que posiblemente han sido parte de ellos. Pero eso creo que es importante, que creo que eso está poniéndose al descubierto y creo yo que en el tiempo más corto eso tiene que desaparecer. Señor Merino, no se le llegó a usted a acusar por la teoría del dominio del hecho porque usted renunció a la presidencia. Sin embargo, recibimos la denuncia. Pero le iba a venir, esa piedra le iba a llegar de todas maneras. Lo iban a acusar por las muertes de aquí y de allá, por Inti y Brian, que eran dos delincuentes, la verdad, que aparecieron por ahí caminando. Esa es la verdad de las cosas. Y no aparecieron caminando, para mí fueron sembrados. Sí, exacto. Hay algunas posibilidades de que eso haya sido claro. Incluso las cámaras de seguridad nunca aparecieron. ¿Quién les disparó? ¿De dónde? Sospechosamente se quedaron apagadas. La investigación del Ministerio Público no fue la más adecuada y la más acorde. Exacto. Y la Municipalidad de Lima en ese tiempo, con el señor Muñoz a la cabeza, coadyuvó a que esas cámaras, a que esas imágenes se pierdan. Se pierdan, porque da la impresión de que las balas no le llegaron de donde estaban los policías, sino que le llegaron de otros lados. Así es. Bien. Pero podrían haberlo agarrado por la teoría del dominio del hecho usted. Creo que esa fue la intención. Lo que pasa es que no tuvieron argumentos, no tuvieron pruebas, la policía sigue en investigación. El propio Sagasti, cuando entró, defenestró a los 16 generales de la Policía Nacional para encontrar responsabilidad en Manuel Merino, para encontrar responsabilidad, en ese caso, en Antero Flores, en el ministro Rodríguez, que era el ministro del Interior. Pero el proceso de investigación, a pesar que nosotros presentamos pruebas de donde claramente se establecía las acciones que habían hecho y que debían ser, digamos, incorporadas, como es el caso del alcalde de Lima Metropolitana, como es el caso de los congresistas que están en un momento de confinamiento donde había que obedecer a reglas de conducta, estuvieron ellos asusando a la gente para que la gente se movilice en un momento de confinamiento, que era el que vivíamos. A pesar de que hubieron grabaciones de personas que gritaban, muere uno y Merino renuncia, a pesar que se cogieron personas que estaban haciendo impresiones con muerte Merino no me representa, y fueron congresistas de la República como Alberto de Belaúnde y otros más a pedir que los liberen, y la Policía de Investigaciones creo yo que tampoco no dio una respuesta que hubiese sido institucional, porque al final se le pretendió echar culpa a la policía, pero no era para sancionar a la policía, sino con la teoría del hecho para irse contra el presidente de la República, para irse contra el presidente del Consejo de Ministros y contra el ministro del Interior. De acuerdo al señor de Belaúnde, ¿cómo se llamaba él? Alberto de Belaúnde, diciendo: sabemos que están ahí, que los tienen... 40 no había ni uno. No había ninguno. Es más, la chica que no apareciera porque se había ido con su novio por ahí, se habían metido a un lugar, etc. Y lo que es más, yo iría un poco más allá. Que si la Fiscalía hubiese hecho una buena investigación, esos 40 nombres que estaban con DNI, posiblemente habían sido gente que había participado de la marcha y que habían retornado a su lugar de origen después que habían hecho las pesquisas y las destrucciones que habían hecho. Señor Merino, la pregunta es, lo dicen algunas personas, yo lo he escuchado a algunas, no muchas, pero algunas he escuchado que dicen: al señor Manuel Merino le faltó ajustarse el cinturón, ponerse los pantalones, un poco de valentía. Y se dice, ¿eso ocurrió? ¿Cómo cree usted que le faltó un poquito más de... Yo contestaría... ¿Arrojo quizá? No, yo contestaría: una golondrina no hace verano. Nosotros fuimos muy conscientes, armamos un gabinete ya en crisis porque esta segunda vacancia
para mí particularmente, después de todos los análisis, las cosas que han venido sucediendo, me doy cuenta de que esto fue organizado, que aquí hubieron participación del lado de todos los lados, porque gente muy allegada, gente que, así como en este momento no se quiere abrir una investigación directa, ni se habla nada de los rojos sobre los hechos ocurridos en Trujillo, era porque era parte de su entorno, gente que ha estado de una u otra manera condescendientemente con ellos, como ha sucedido en este momento el descubrimiento que han hecho, que Harvey Colchado se ha reunido con un líder de un partido político que aparentaba ser, digamos, con el señor de Rafael de Belaúnde Llosa y con Gino Costa. Y con Gino Caviar Costa. hasta la pared del frente. Así es, y dentro de ese grupo es la gente que estuvo con Vizcarra. Porque no tenemos que olvidar los hechos sucedidos en ese año 2020. Creo que logramos hacer que se unan los que realmente eran parte de ser enemigos del Estado. Entonces, ¿me quiere decir usted que usted era la víctima que necesariamente necesitábamos para que eso se empiece a develar? ¿Algo así? En ese momento, claro que sí. Recordemos que habían varias cosas que se estaban debatiendo y que eran fundamentalmente importantes que se mantenga el señor Martín Vizcarra, y si no era Martín Vizcarra, alguien de su entorno, como fue en este caso el señor Sagasti. ¿Cuáles fueron esos hechos que eran de interés económico particular de ellos? Era el contrato con la vacuna Sinopharm, que en ese momento no era la mejor vacuna. Era el debate de la ley de presupuesto, 138.000 millones que se iban a debatir prácticamente en 20 días posteriores a la vacancia de Vizcarra. Era el tema relacionado a las transferencias que teníamos que trasladarle a los gobiernos regionales del fondo del FONCOR, que iba a permitir que los gobiernos regionales tengan una oxigenación propia para poder hacer su propia agenda, el desarrollo que necesitaban. Teníamos el tema de las AFP, que se pretendía que esta ley vaya al Tribunal Constitucional, y en el Tribunal Constitucional tenían ellos arreglado para que sea observada y no se les pague a la ciudadanía que en ese momento necesitaba plata para salvar la vida de sus familiares, sí, claro, porque era el peor manejo de la pandemia por millón de habitantes. Y la mermelada de la prensa. Y no, es que la mermelada de la prensa fue parte de eso. Acuérdate, la prensa saltó hasta el techo porque había plata de por medio del Estado en los anuncios publicitarios. Y es un hecho que hasta el día de hoy no quieren reconocerlo. Yo estoy vetado en América Televisión, estoy vetado en varios medios de esos de señal abierta del propio, digamos, canal del Estado, que estuvieron en el otro lado y que su grupo de gorilpoleras fueron a acompañar a Sagasti a Palacio de Gobierno cuando subió a Sagasti. Recordemos que todo lo que había sucedido contra Merino el otro día, todo era viento en popa, todo era color de rosas. O sea, ya no había un tema contra Vizcarra porque ya tenían su sucesor, que era el señor Sagasti, que al final, si es que nosotros hubiésemos durado siquiera 10 días, estoy seguro que nuestro ministro de Salud iba a descubrir que habían desaparecido 1.200 vacunas, hecho que se le descubrió al señor Sagasti en el mes de enero, y eso iba a cambiar el contexto total. Íbamos a lograr posicionar, íbamos a dejar el Perú en una mejor condición, no hubiésemos tenido el presidente Castillo y las circunstancias de Perú fueran otras al día de hoy. Hoy día creo yo que el Perú, si bien es cierto, logramos poner, digamos, en testimonio lo que realmente estábamos viviendo, lo que habíamos dejado penetrar a la sociedad peruana y que no era sino otro tipo de intereses, nos habíamos olvidado de los discapacitados, de las personas con habilidades diferentes, que teníamos que hacer una agenda principal, estábamos en otra agenda. La equidad de género y circunstancias que han llevado a la debacle de la posición que el Estado debería tener en este momento. Entonces, en esas circunstancias, sí creo yo que el día de hoy tenemos que hacer conciencia. Y tenemos que hacer conciencia para que podamos tener una determinación que sea la mejor para todos los peruanos en este proceso electoral que se viene. Y la tarea que tienen medios como este es hacer docencia, que los jóvenes que nos estén mirando puedan entender, que no se dejen llevar como sucedió en el periodo nuestro, porque los jóvenes se utilizaron, y no solamente se utilizaron porque los jóvenes querían hacerlo, sino porque fueron obligados. Hubieron universidades privadas, como digamos que a los propios alumnos les exigían que vayan a la marcha y que hagan su informe para tener una nota probatoria. Igual sucedió con empresas que le daban la salida a sus trabajadores, y lo sucedió con mi hija. Trabajaba en una empresa de Intercorp. ¿Y qué es lo que hicieron? Le pidieron que mueva a todo el personal que estaba a su cargo para que vaya a la marcha. Y mi hija renunció al trabajo. Una muchacha de 27 años. O sea, esas circunstancias son las que el Perú vivió. Y lo que nosotros vivimos, que ahora dicen, cobarde Merino que renunció, una golondrina no hace verano. Yo podía haberme quedado, pero yo no iba a durar más que 8 o 9 días porque el Congreso de manera express me iba a vacar. ¿Por qué? Porque ahí estaba Fuerza Popular, ahí estaba Alianza por el Progreso, que ya me habían dicho que me iban a vacar. Y esa vacancia iba a ser una vacancia express. Iba a salir no porque tenía, digamos, actos de corrupción, sino iba a salir por los muertos que iban a haber. Esos 2 muertos que fueron sembrados. ¿Y por qué digo que fueron sembrados? Porque lamentablemente y penosamente fueron llevados al Congreso y convertidos en héroes. Era una ofensa que se le hizo a Miguel Grau. Lo que usted está diciendo, señor Merino, es interesante porque es muy fácil decir que fue un cobarde, fue un cobarde que no hizo lo que tenía que hacer, no se ajustó los pantalones, pero
el tema penal que le iba a venir encima a usted no se lo iba a comer la crítica, la gente que lo criticaba de cobarde, se lo iba a usted y su familia. Así es. Eso también hay que ponernos a pensar. O sea, Así es. Usted se iba, a ver, como dicen los argentinos, se iba a morfar un proceso, ¿no? Y Iba toditito usted solito, y usted iba a tener que pagar abogados y la presión, además del estrés que eso significa. Y el proceso de vacancia, que lo lleva a cargo el Congreso, la acusación constitucional que yo he tenido, que hemos demorado 2 años para podernos liberar, la iba a ver el Congreso. Consecuentemente el Congreso no podía ser juez y parte, o sea, denunciarme a mí por la muerte de 2, 3 o 4, o de repente 10 personas que podían haber sembrado más de esos 2, ese era el motivo de mi vacancia. Quizá yo... Es fácil de ser general después de la batalla. No sé, quizá con un poco de astucia, con un poco de lo que la Biblia dice, que los cristianos tenemos que tener algo que tiene el enemigo. Hay una característica del enemigo que nosotros deberíamos tener también, que es la astucia, ¿no? Es la sagacidad. Yo no sé, yo no soy tan astuto y no conozco la política desde adentro como usted. Quizá podrían haber habido razones, pero sobre todo, bueno, al final está hecho lo que está hecho. Yo espero que esto le haya servido. Lo que pasa es que, mira, hubo una estrategia bien planteada, creo yo, y eso sí debo reconocer. Porque si nosotros analizamos en ese tema de astucia que me acabas de mencionar tú, ¿cuál hubiese sido lo más astuto que hemos hecho? Sacar las Fuerzas Armadas. Sería lo más jugársela astuto. un poco, ¿no? Eso hubiese sido ya tirar pero un sin embargo, dado a la mesa a ver claro, qué sale, pero sin ¿no? embargo, el ataque sistemático que yo recibí era Merino está sacando las Fuerzas Armadas. Había una tanqueta en San Miguel que se movilizaba por el tema... para una discusión más larga, tengo 3 minutos. Pero solamente te cierro el tema, que se movilizaba por el tema de la pandemia, entre San Miguel y un centro, digamos, de la Marina de Guerra. Y empezaron en las redes de manera sistemática a decir, Merino sacó los tanques a la calle. Y yo llamé al comandante general del ejército y le pedí que esa tanqueta más bien la guarden, que no tenía, y me dijeron que era rutina de todos los días lunes o los días martes que salía a dar una vuelta para control. Entonces, consecuentemente, yo mismo me tiré la soga del cuello, porque la única manera de contener, digamos, esta movilización era con la participación de las Fuerzas Armadas. O la otra manera... ¿Que se equivocó ahí usted? No, porque, digamos, si yo hubiese querido, hubiese ordenado, pero yo en ningún momento yo pensé que esta era una movilización que iba a terminar en un tema, digamos, de disuasión frente, digamos, a los resultados de las intervenciones que teníamos que dar. Hubo una oportunidad ahí. Y en esa oportunidad yo sí razono y creo que fue una falla. Creo que fue una falla, pero que me siento tranquilo, porque inclusive si yo hubiese querido utilizar políticamente la publicación que yo hice de las AFP, yo tenía, digamos, acuerdos que me habían solicitado, gente que estaba movilizando los dos AFP, que yo me comprometa que iba a firmar la AFP y que ellos iban a sacar a 1 millón de personas de afuera. O sea, iba a haber un combate de muerte y de vida, y no íbamos a tener 2 muertes, íbamos a tener 10, 20, 30, 40 muertes. Y yo creo que la vida hay que respetarla. Y el poder es efímero. El poder no te hace fuerte, sino lo que tú eres. Y consecuentemente nosotros hemos logrado sacar a un personaje que le ha hecho tanto daño al Perú en un mal manejo de la pandemia, como fue el señor Martín Vizcarra. Solamente para decirlo, terminarlo de decir, señor Merino, los resultados son claros. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que el señor Manuel Merino hizo en ese momento. Gravitante para nuestra historia, ¿ok? Puede estar de acuerdo o no, o ponerse en su lugar o no. Pero lo cierto es que hoy usted va a su casa, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus negocios, y piensa si quiere hacer política o no, si quiere hacer una empresa o no. El señor Manuel Vizcarra está pensando ahorita cómo librarse de una cárcel de Martín Vizcarra de décadas. ¿Okay? Lo mismo están pasando con cada uno de los caviares desprestigiados, uno peor que el otro. La gente camina por la calle y los insultan. Uno puede estar... Yo no necesariamente estoy de acuerdo con usted. Yo quizá por lo joven me hubiese arrojado un poco más quizá, pero es fácil decirlo. Pero lo cierto, lo que yo veo en la realidad es que el señor Manuel Merino está viviendo tranquilo, hasta donde se puede vivir tranquilo en un mundo como este, y los otros señores, sobre todo el señor Vizcarra, está con una espada encima pensando en qué momento le cortan la cabeza. Así es. Solo 2 cosas que creo que son importantes para para los jóvenes especialmente que nos están viendo. Hoy yo tengo la suerte, como bien usted lo ha dicho, de caminar en las calles y al contrario, recibir halagos y recibir pedidos. Hay mucha gente en los supermercados, en los bancos, que me encuentro con ellos y que me dice, señor Manuel Merino, no se retire de la política, queremos verlo en la política. Y segundo, que creo que los jóvenes tienen que estar meditando porque fueron utilizados. Y la juventud lo que tenemos que es incorporar a la política para que la política podamos hacerla más honesta y más decente. Muchas gracias, muy amable. Si hay alguien que no va a ser caviar, seguramente es Merino, de eso estoy seguro. Bien, muchas gracias, Dios les bendiga.